¿Quiénes o qué son estas sombras que nos visitan por la noche mientras nos encontramos dormidos? ¿Qué es lo que buscan de nosotros? ¿Por qué nos vienen a visitar cuando nos hallamos precisamente más indefensos? En este programa nos adentraremos en todo lo que rodea a este gran y aterrador enigma que es capaz de levantar nuestros miedos más ancestrales. Y es que numerosas son las personas que han sufrido y han relatado estas aterradoras experiencias en las que han sido despertados abruptamente, de forma repentina, encontrándose rodeados de uno o varios misteriosos y en algunos casos siniestros entes mientras ellos se hallaban desprotegidos, acostados sobre sus camas y totalmente indefensos, paralizados y en algunos casos con una extraña presión en el pecho, llenos de terror y pánico, incapaces de moverse mientras estos amenazadores seres se dedicaban a observarlo e incluso en algunas ocasiones llegando a algo más. Sorprende la impresionante similitud que existe entre todas las historias que relatan, soliendo coincidir en casi todas las circunstancias que han rodeado al fenómeno. Desde que el hombre empezó a transmitir sus conocimientos y sus experiencias, tal vez este sea uno de los hechos más contados a lo largo de toda la historia. Seres que nos visitan en nuestras propias casas, en nuestras habitaciones, mientras nos encontramos dormidos. Estos entes casi siempre son antropomorfos y se han identificado con ángeles, con demonios, espíritus y más recientemente con seres extraterrestres o de otras dimensiones. Y es que este fenómeno resulta cuanto menos extraño por la cantidad de personas que han sufrido esta experiencia. Existen diversos tipos de apariciones, aunque todos se engloban dentro de esta misma categoría. De esta forma, tenemos testigos que afirman haberse despertado encontrándose a los pies de su cama o al lado de ellos, bien tendidos o bien de pie, mirándolos fijamente a aquellas personas que ya no se encuentran entre nosotros, a los muertos. Normalmente suelen desaparecer sin mayores consecuencias, aparte del lógico pánico que provocan, llegando, en algunos casos, a darnos algún que otro mensaje de tipo personal. En otros casos se relata un despertar aterrador, en donde nos encontramos totalmente paralizados y donde podemos discernir entre la penumbra sombras que se encuentran a nuestro alrededor, en nuestra propia habitación y muy cerca de nosotros, encontrándonos y sintiéndonos totalmente indefensos, acostados en nuestras camas e incapaces de realizar cualquier movimiento mientras ellos nos miran. Algunos testigos incluso han relatado que estos seres se encontraban sobre ellos, sintiendo el peso de los mismos sobre sus cuerpos, al mismo tiempo que una cara sin rostro se acercaba a la suya de una forma peligrosamente cerca. La experiencia suele terminar con la desaparición paulatina de estos siniestros entes y en donde nosotros recuperamos la movilidad, sintiendo un gran agotamiento y una perturbadora angustia que suele tardar bastante tiempo en llegar a desaparecer. No deja de ser curioso el paralelismo que existe con las descripciones que se hacían en la Edad Media con los llamados íncubos, demonios cuya presencia provocaban precisamente esta parálisis en sus víctimas, a la vez que sentían esa opresión sobre el pecho. La parte femenina de estos demonios, o también brujas, recibían el nombre de súcubos. En ambos casos, las similitudes son tan asombrosamente concordantes que casi sin lugar a dudas nos hace pensar que estamos hablando del mismo fenómeno. En algunos casos, estos seres se relatan que llegan a ser luminosos,
y en estos el miedo desaparece, llegando a ser una experiencia positiva y enriquecedora para aquellos que la presencian, convirtiéndose estos seres en portadores de una verdad trascendente e iluminadora. Y por último, tenemos aquellos que relatan experiencias con seres de pequeño tamaño y grandes ojos, al que algunos han querido identificar con los famosos grises, en cuyo mejor de los casos se limitan a observarnos, pero que no ha sido raro que pasasen a realizar distintos experimentos en nosotros. Se ha relatado algunos casos en que después de este encuentro se han encontrado heridas o señales en el cuerpo de las personas que la han sufrido, ¿no? E incluso se han dado el caso de mujeres embarazadas a las cuales les han llegado a extirpar el feto junto a la placenta. Son miles de personas que han relatado algunos de estos siniestros encuentros. El trauma o la inquietud que originan tales experiencias son capaces de cambiar radicalmente la vida de estos testigos, y su asimilación depende en gran medida del control mental y psíquico que ellas posean, así como en la seguridad que tengan en sí mismas, y sobre todo del equilibrio en el estado emocional que ellas tengan. Y es que resulta que cuando entramos en ese misterioso mundo de los sueños, somos más vulnerables en todos los sentidos. Nuestro cuerpo permanece inmóvil, totalmente indefenso, y nuestra mente se encuentra letargada y debilitada, ocupándose de las actividades propias del reino onírico, pudiendo llegar a ser este momento en que diversas entidades se aprovechan de nuestra vulnerabilidad para fines, como hemos visto anteriormente, que en algunos casos son positivas y en otros manifiestan oscuras y perversas intenciones. Una cuestión que puede llegar a ser preocupante es que algunas creencias, dogmas e incluso religiones han llegado a surgir a partir de estas visiones, siendo infundadas por estos visitantes de dormitorio, lo que puede llegar a preguntarnos en hasta qué punto estamos siendo manipulados, como si de títeres nos tratáramos por estos entes. Según las estadísticas, este fenómeno suele ser más común en mujeres que en hombres, y entre estas una gran mayoría han presentado un cuadro de anemia. Normalmente las personas que relatan haber sufrido este fenómeno suelen ser más o menos introvertidas y con un coeficiente intelectual alto, superior a la media. Curiosamente, también se ha detectado que la mayoría de los testigos han tenido algún tipo de experiencia traumática durante el último año, bien sea la pérdida de alguien querido o algún tipo de accidente que puso en peligro su vida, o algún otro tipo de acontecimiento que haya marcado profundamente al individuo, alegando algunos teóricos que en ese hecho habría abierto la conciencia de estas personas a la que pudiéramos llamar un estado de percepción mayor. Y lo que es más preocupante es que casi al 100% de los que han tenido esta experiencia han presentado después de la misma muchos síntomas similares al llamado trastorno por estrés postraumático, que es típico de aquellas personas que han experimentado vivencias cuyo extremo impacto las han marcado profundamente, siendo, como su propio nombre indica, extremadamente traumático, o experiencias cuya naturaleza han sido extraordinariamente amenazadora o catastróficas para el individuo. Numerosos han sido los estudios realizados sobre este fenómeno, al igual que muchísimas las teorías existentes sobre la misma, y que intentan explicar qué son y de dónde provienen estos misteriosos seres que nos visitan en nuestras alcobas. Aquellos que buscan la respuesta dentro del mundo que consideramos esotérico hablan de los espíritus y fantasmas que podrían manifestarse con diversas intenciones y que van desde personas
que habitaron el lugar donde nos encontramos y que después de muerta sus espíritus han permanecido en estas casas que habitaron durante sus vidas, observándonos y tal vez con ojos envidiosos. Otros, siempre dentro de este mundo esotérico, hablan de entes que acechan en la noche, esperando el momento oportuno para poder entrar dentro de nuestros cuerpos y de esta forma poder volver a la vida. Algunos llegan a afirmar que incluso podrían tratarse de demonios que intentan influirnos de alguna manera para que hagamos el mal. Otros han visto en estas manifestaciones a seres queridos que abandonaron este mundo y que vuelven junto a nosotros en esos precisos momentos en que nuestra conciencia se encuentra adormecida, pudiendo así ser más fácil que podamos percibirlos y que sea más factible la comunicación. También se ha querido ver en estos seres proyecciones astrales de seres vivos que en esas horas de la madrugada son más propensas a realizarse. Huyendo del contenido esotérico, hay quienes apuntan a que estos seres serían de procedencia extraterrestre o interdimensional, sintiendo curiosidad por nuestros procesos mentales o realizando algún tipo de estudio o experimento que nos son tan desconocidos como misteriosos. Esta teoría cobró especial auge en el año 1987, con la aparición de un libro llamado Communion, del escritor Whitley Strieber, en el cual el autor relata su terrorífico encuentro con estas entidades. Esto le ocurrió en diciembre del año 1985 y donde se usa por primera vez el término de visitante de dormitorio. También en ese mismo año, en 1988, apareció el libro titulado Intruders, en donde el autor Bud Hawking relataba la experiencia de Kathy Davis, un seudónimo de Deborah Tomei, quien supuestamente habría sufrido abducciones desde su infancia, al igual que su madre y después sus propios hijos. La publicación de estos dos libros desataron todo un movimiento en el que miles de personas de todas partes del mundo y de todas las condiciones sociales aseguraban haber tenido experiencias similares, cobrando así este fenómeno un nuevo sentido. Los más escépticos argumentan que este fenómeno se produce cuando somos despertados durante la fase llamada REM. Esta fase se caracteriza por ser en donde tenemos los sueños más vividos y en donde nuestro cerebro, en cierta forma, se desconecta lo que es nuestro cuerpo para que no realicemos de forma física, mediante movimientos, las acciones que estamos realizando durante el sueño. Según argumentan, despertarse en medio de este periodo puede hacer que el cuerpo no recupere inmediatamente su movilidad, aunque nosotros nos encontremos mentalmente despiertos, y debido a la actividad cerebral durante precisamente esta fase pudiera provocar la visión de estos seres, que no serían otra cosa que productos de nuestra imaginación en ese paso intermedio entre la vigilia y el sueño y viceversa, momento en que la realidad y lo onírico se pudieran entremezclar. También se sugiere que solo se trataría de proyecciones generadas por nuestra mente, representando precisamente nuestros miedos y temores más ocultos, y que los cambios de iluminación o movimientos que se puedan producir por el viento hacen que lo materialicemos y lo percibamos como algo totalmente real. Tampoco se descarta algún tipo de trastorno mental o un estado alterado de la conciencia, que bien pudiera ser por alguna causa natural o por el consumo de alguna sustancia que nos haga tener algún tipo de alucinación, percibiendo a estos seres como algo totalmente real para nosotros. Tal vez esto pueda explicar algunos de estos casos, pero difícilmente se pudiera aplicar cuando aparecen quemaduras, heridas
o algún otro rastro visible en la persona que ha sufrido la visita, siendo en algunos casos todo un enigma para los médicos que examinan dichas marcas, siendo desconocida la causa de las mismas por su insólita configuración o por las extrañas singularidades que presentaban. O aún más, cuando en este fenómeno ha habido algún testigo que ha podido presenciar y dar testimonio de estas apariciones. Seguramente en alguno de los casos de este fenómeno se pueda aplicar una o varias de estas hipótesis. Lo cierto es que el hecho está ahí, es algo real, es innegable, y así lo atestiguan miles de testigos en todo el mundo. E incluso es posible que algunos de ustedes, de los que están viendo ahora mismo este programa, hayan tenido o conozcan a alguien con alguna de estas experiencias. El terror a la oscuridad es algo atávico en el hombre desde el principio de los tiempos, que siempre se ha justificado con aquella primigenia época en la cual nos era imposible ver a nuestros depredadores ocultos entre las sombras, y este miedo ocasionaba que agudizáramos nuestros sentidos para poder estar alerta ante cualquier señal que pudiera indicarnos la existencia de algún peligro, aunque también puede ser que el ser humano, desde siempre, haya sabido de forma instintiva que escondidos entre las sombras hay seres que nos vigilan y que nos acechan, esperando que nos encontremos precisamente en nuestro momento más débil, más vulnerable. Sea como fuere, ahora y como siempre, son ustedes mismos los que tienen la última palabra, los que deberán de sacar sus propias conclusiones. Sin más, esperamos que el programa les haya sido de su agrado, y si así ha sido, no olviden darle a like y compartir los vídeos. Eso nos ayudaría mucho para continuar nuestra labor de divulgación, así como también suscribirse para ser notificados cada vez que subamos un nuevo programa. Sin más, les damos las gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.